Snam, Rina y Bormioli probarán el uso del hidrógeno para descarbonizar la industria del vidrio. Divina, así se llama el proyecto, busca utilizar hidrógeno para eliminar las emisiones del sector. Hoy, en el podcast del hidrógeno, hablaremos sobre la combustión del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En anteriores capítulos ya hemos hablado de las pilas de combustible como opción para aprovechar la energía contenida en el hidrógeno al generar electricidad a partir de él. Hoy, sin embargo, como ya se ha introducido al principio del capítulo, vamos a tratar la combustión directa de este gas. Los procesos industriales en los que se va a usar requieren o bien temperaturas muy altas u otras características, que a día de hoy solo se las puede proporcionar la combustión de combustibles fósiles como el gas natural, pero que en un futuro varios expertos confían en que se pueda reemplazar con tecnologías de hidrógeno. Y para hablar sobre la combustión de hidrógeno, hoy traemos a un auténtico experto en el sector, Íñigo Bejar, cofundador y administrador de Soluciones Integrales de Combustión y de EM Combustión, una persona con muchísimos años de experiencia en materia de combustión industrial y también del hidrógeno. Íñigo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Antes de nada, Íñigo, ¿podrías darnos una pequeña presentación de ti y de EM Combustión y de Soluciones Integrales de Combustión? Sí, por supuesto. Voy a empezar un poco por la empresa, que bueno, también está lógicamente relacionada con mi desarrollo profesional. EM Combustión es una empresa que nace en el año 2004 y con una clara vocación de lo que es desarrollo de sistemas de combustión, ingeniería de combustión. Particularmente yo soy, como has comentado, uno de los socios fundadores de esta empresa. Entonces, bueno, al final nace esta empresa por la inquietud de gente joven en aquel momento que trabajábamos ya en otra empresa, también en el desarrollo de sistemas de combustión y de quemadores. Y bueno, decidimos dar el paso a crear nuestra propia sociedad, nuestra propia empresa, ¿no? Y bueno, pues empezamos en aquel momento dos socios en el año 2004 y bueno, pues hemos ido desarrollando la empresa hasta lo que es en el año 2021 en el que estamos y bueno, pues con diferentes patentes, diferentes desarrollos y una empresa que está más internacionalizada, ¿no? Como complemento a este desarrollo inicial de esta empresa, sobre el año 2013 se crea Soluciones Integrales de Combustión. Soluciones Integrales de Combustión es una empresa que nace con una vocación más dedicada al sector servicios, no tan innovadora, ¿no? Porque, bueno, M Combustión al final lo que se ha hecho siempre ha sido una inversión en innovación y ir, bueno, pues desarrollando lo que son sistemas de combustión, quemadores, que además se han traducido en que en estos momentos contamos con 4 patentes a nivel europeo de nuestros productos y nace un poco con la vocación de ser una empresa de servicios instaladora y actualmente lo que se ha convertido es una ingeniería, ¿no? Somos una ingeniería relacionada con, lógicamente, sistemas de combustión, pero bueno, que abordamos una serie de instalaciones pues a nivel de, sobre todo, de salas de calderas, de oxidación térmica, incineración, etcétera, siempre relacionada con que haya algún sistema de combustión, pero ya es una empresa más, pues como he comentado, dedicada a lo que es la ingeniería, la instalación, los proyectos llave en mano, ¿no? Es un poco complemento, ¿no? Y bueno, y lo que se refiere a mi persona, pues bueno, yo soy indicando, yo me he dedicado toda la vida desde que acabé la carrera, yo soy ingeniero industrial y desde que acabé la carrera me he dedicado prácticamente, excepto un año que estuve trabajando en otro sector, a lo que es sistemas de combustión y yo creo que en estos momentos llevaré, pues creo que empecé en el año 97 por ahí, pues bueno, pues unos 24 años, ¿no? Trabajando en lo que es en todo en temas de combustión y en este caso también, lógicamente, como socio administrador de varias empresas. Fenomenal, fenomenal. O sea, para entenderlo un poco, vosotros Mm. con Soluciones Integrales de Combustión, perdón, con M Combustión ofrecéis lo que es el quemador y luego pues Sí, decidisteis complementarlo toda la solución integral con la segunda empresa, ¿verdad? Con Soluciones Integrales. efectivamente, es un resumen. Sí, sí, efectivamente, se puede decir así. Empezamos solo siendo fabricantes de los quemadores, pero queríamos ya ir un poco más a dar ese proyecto completo, ¿no? Al cliente. Ujú, fenomenal. Muy bien. Y entrando ya un poco en el tema del hidrógeno, que es el que nos interesa, y que Sí. se habla mucho últimamente del hidrógeno para sustituir a la combustión convencional
en la industria. Y Ujú. para nuestros oyentes que quizás estén menos familiarizados con el tema, ¿qué tipo de procesos son estos? Bueno, a ver, en principio, todo lo que parece, o digamos las empresas, personas que estamos involucradas en el mundo del hidrógeno, pues evidentemente parece ser que va a ser el elemento llamado un poco a esa transición, ¿no? Actualmente la combustión o la mayoría de equipos que, por lo menos, tanto a nivel industrial como doméstico, están utilizando pues unas fuentes, digamos, tradicionales de combustibles, como puede ser el gas natural, como puede ser el gasóleo, como puede ser el fuel, ¿no? Entonces, ahora particularmente, pues se parece que se pretende dar el salto a que haya otra fuente, otro actor, que es el hidrógeno, que intervenga bueno, pues en sustituir, digamos, esas fuentes tradicionales por este nuevo elemento, ¿no? Y esto, lógicamente, se va a traducir en que, bueno, pues va a haber que sustituir esos sistemas de combustión, ¿no? Porque hay una serie de cambios que el hidrógeno pues va a producir en los sistemas de combustión, que si queréis, pues bueno, luego podemos detallar o podemos, digamos, meternos un poquito más en detalle, ¿no? Pero exactamente, ¿nosotros a qué nos enfrentamos? Por ejemplo, que este tipo de procesos suelen ser Ujú. calderas, hornos. Sí. eh, Sí, básicamente una de las aplicaciones que va a tener el hidrógeno va a ser quemarlo en un quemador, ¿no? Entonces, ¿dónde hay quemadores? Pues quemadores hay en infinidad de procesos industriales. Están, por supuesto, toda la parte de hornos, procesos de alta temperatura, no sé, desde las acerías, desde bueno, fundiciones, etcétera, a lo que es un sector más de baja temperatura, donde pueden ser las calderas, donde pueden ser secaderos, donde pueden ser, por ejemplo, plantas de asfalto, etcétera, ¿no? Hay varias aplicaciones. Eso en lo que se refiere a la parte de quemadores. Luego, pues existe otra parte donde se aplica el hidrógeno, pues que bueno, pues pueden ser motores, quizás no sé si llegaremos a ver turbinas, o la parte de automoción, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Pero bueno, en lo que se refiere a la parte nuestra específica, que es, digamos, la combustión, realmente prácticamente en cualquier industria hoy en día hay algún quemador en alguna parte. Bien puede ser en alguna caldera, bien puede ser en algún secadero, bien puede ser en algún horno. Es raro encontrarte una empresa en donde no haya una caldera, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, o un horno. Entonces, bueno, sí, el campo desde luego es enorme, ¿no? De aplicación. Y ya se ha adelantado Íñigo que se necesitan Mm. cambios en los sistemas actuales para Sí. adaptarlos a hidrógeno. Ujú. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la industria desde un punto de vista técnico? Bueno, a ver, en la parte que nos compete a nosotros, que es la parte de sistemas de combustión, Hmm. tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Que van a hacer lógicamente, los sistemas se modifiquen y también posiblemente todo el sistema de válvulas asociado a estos sistemas de combustión y de las tuberías, ¿no? O sea, por un lado tenemos que tener en cuenta el factor de caudal, es decir, para dar la misma potencia, por así decirlo, necesitamos 3 a 3,5 veces más de hidrógeno que de gas natural. Esto simplemente por este factor, ya va a suponer importantes cambios. ¿Por qué? Porque evidentemente, por así decirlo, todos los sistemas de válvulas y tuberías relacionados o que actualmente están dimensionados para los quemadores actuales, por ejemplo, de gas natural, no nos van a servir. Es decir, vamos a tener que sobredimensionar. Luego ahí tenemos el primer cambio. Los propios quemadores tampoco van a servir por este mismo sistema, ¿no? Es decir, los caudales o las toberas, por así decirlo, de esos quemadores no van a estar preparados para estos caudales. Hablo siempre considerando que estemos utilizando 100% de hidrógeno, ¿no? No Sí, mezclas que estén sí, sí, sí. ligeramente dopadas. Hablo del 100% de hidrógeno, que al final entiendo que va a ser el objetivo, ¿no? Al que tenemos que llegar. Este ya es un factor bastante importante. Luego nos vamos a tener, hay otra serie digamos, de factores que tenemos que tener en cuenta en una combustión de hidrógeno, ¿no? En primer lugar, bueno, supongo que hablaremos de esto, es todos los problemas de los óxidos de nitrógeno, ¿no? Que se generan, que son más elevados que con otros combustibles como el gas natural, ¿no? Lo cual nos va a obligar a utilizar sistemas de reducción de emisiones que quizás antes no utilizábamos, ¿no? En los quemadores convencionales. Eh, por otro lado, tenemos otro problema que tenemos que enfocar es, sobre todo para las instalaciones nuevas, no tanto, pero para las instalaciones existentes, es cómo adaptamos Hmm.
la temperatura que produce una combustión de hidrógeno a esas nuevas instalaciones. Es decir, el hidrógeno aproximadamente produce una temperatura de llama aproximadamente unos 190 grados de diferencial, siempre hablo en el estequiométrico, respecto a la temperatura de gas natural. ¿Cómo nos va a afectar eso? Porque, claro, los cálculos que están hechos, por ejemplo, en una caldera, están hechos para unas temperaturas inferiores. ¿Cómo vamos a intentar, pues bueno, tratar de lograr que las temperaturas, tanto de gases como pues, las que se generan por radiación dentro de un horno o dentro de una caldera, no nos afecten tanto a los materiales como al diseño que está realizado sobre algo que no se ha estudiado para este combustible como es el hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro factor que nos va a afectar y que lo tenemos que estudiar, ¿no? Otro de los factores también son las detecciones de llama, ¿no? Es decir, los espectros de detección de llama donde se trabaja el hidrógeno son diferentes a los que se trabaja el gas natural o se trabaja el gasóleo, ¿no? Uno de los problemas que se nos presentan sobre todo con el hidrógeno es que las llamas son invisibles. Es decir, las llamas del hidrógeno, bueno, alguna vez he puesto el ejemplo, ¿no? de que posiblemente si quemamos hidrógeno a la luz del día, casi que podríamos pasar por encima de él y no nos daríamos cuenta, ¿no? Porque no Eso pasa, sí, sí. Yo había escuchado una vez que en unas instalaciones de un productor de gases industrial, no voy a decir el nombre, no quiero ganarme enemigos ya, había pasado que, bueno, había sucedido el efecto de fragilización en una tubería Sí, sí. y se quemó una persona al pasar, porque claro, simplemente de la chispa, ¿no?, generada al romper esa Sí, tubería, pues se produjo la combustión, que como son gases que estaban a mucha presión, no fue para dentro de la tubería, pero sí. que bueno, que sí que genera esas quemaduras porque la gente no puede verlo a simple Sí, vista, sí. digamos. Efectivamente, ese es otro de los problemas, ¿no? Y eso en caso de una fuga, en caso de que no haya fuga, también los detectores de llama tienen problemas, ¿no? E incluso si vamos a utilizar recirculaciones, porque evidentemente en el capítulo de los óxidos de nitrógeno, una de las maneras de reducir estos óxidos de nitrógeno es mediante la recirculación de gases, es decir, cogiendo gases de la chimenea y volviéndolos a inyectar en el propio ventilador con la mezcla de aire, porque así se reduce la temperatura de llama, pues todavía esto hace que las llamas se vuelvan todavía más invisibles. O sea, es decir, ya este fenómeno hace que las llamas se vuelvan invisibles en el caso de un gas natural. Pues imagínate en el hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí vamos Y a... es otro reto, ¿no? hay métodos, Íñigo, ya para solucionar esto. O sea, es un problema grande en primer lugar y en segundo hay soluciones que se estén planteando ya. Sí, pero se están empezando a estudiar. O sea, realmente sí que para el hidrógeno existen detectores, sobre todo calibrables que puedes regular en diferentes espectros, que sí que detectan estas llamas de hidrógeno con estas recirculaciones. Pero sí que es cierto que yo creo que todavía exige un desarrollo, ¿no? Es decir, estamos todavía empezando con esto. Os puedo contar un ejemplo, ¿no? Que me pasó. Recientemente estuve hablando con una videoconferencia con el departamento de Siemens, que se dedica en Alemania, ¿no? Que se dedica al desarrollo de sensores de llama. Y bueno, me decían que, bueno, pues llevaban 3 meses estudiando. De esto te hablo hace un mes, ¿eh? No te hablo hace 3 años. Hace un mes que llevaban, bueno, pues 3 meses, 4 meses estudiando las detecciones y que, bueno, pues parecía que alguna de las células que ellos tenían desarrolladas pues funcionaban bien para hidrógeno, pero que otras no lo veían. Y bueno, pues yo les decía, dice, bueno, pues como anécdota, dice, bueno, pues yo he puesto una célula vuestra en una instalación hace un año y me funcionaba. Y me decía el alemán, ah, sí, pues no me digas, pues esto es nuevo para mí, ¿no? Entonces, te quiero decir, dice, Fíjate. decía el alemán, pues igual sabes más que yo. Digo, no, lo que he tenido es un churro de mucho cuidado, ¿no? O sea, seleccionando esta célula. Y yo creo que ahí, como teníamos, me parece que era un 90% de hidrógeno, un 10% de gas natural, me decía, bueno, pues igual ese 10% de gas natural está cambiando un poco el espectro y te está Puede ayudando. ser, Y, puede y- y- ser. y dice, me parece que has tenido mucha suerte. Y digo, pues no lo sé, pero como algo Estoy, teníamos que poner, o sea que fijaros estoy un poco seguro de que si entramos en la web de Siemens, esa válvula ya aparece como, ese sensor ya aparece como hydrogen ready, seguro. No, no, seguramente, pero que te quiero decir que hasta la propia Siemens está con Claro, ello. O sea, es decir, nos estamos enfrentando a que vamos a tener que desarrollar muchos equipos que además igual su nivel tecnológico en estos momentos pues es el justo para que detectes la llama, pero que puedes ir mucho más allá. Es decir, puedes, no sé, que puedas tener un mayor margen de maniobra, ¿no?
Pero este va a ser un tema curioso, ¿no? Y cómo enfocamos, pues claro, muchas veces los propios técnicos, cuando ajustan un quemador, ven la llama, ¿no? Dicen, bueno, pues está muy larga, está muy corta, bueno, a ver qué va a pasar con el hidrógeno, ¿no? Probablemente tengamos que utilizar algún sistema, no sé, mediante algún tipo de cristal polarizado o algunas gafas especiales o lo que sea para poder verlas, porque si no es muy difícil, ¿no? O sea, tú ves por la mirilla una caldera por detrás y no ves nada y dices, joder, pero esto está quemando aquí. Y no No sé. está funcionando. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, ese yo creo que va a ser otro reto interesante, ¿no? Y otro que has apuntado tú muy bien, Bryce, es el tema de la fragilización, ¿no? Es decir, el tema de la corrosión que se puede producir en las tuberías, bueno, precisamente porque el hidrógeno lo produce, ¿no? Sobre todo el hidrógeno puro. Entonces, bueno, sí que habrá que avanzar a qué presiones, temperaturas, no sé, modos de trabajo tenemos estos efectos de la fragilización, ¿no? Entonces, pues como veis son varios aspectos y puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? De cara al Claro. futuro y sobre los que tenemos que trabajar, ¿no? Indudablemente. Sí, es además interesante escucharlo, Íñigo, porque, claro, bueno, Javi y yo, por ejemplo, somos consultores, ¿no? En temas de hidrógeno y sí Ujú. que es cierto que el papel no aguanta todo. O sea, tú puedes Sí. hacer 20.000 números a la hora de, pues, meter Ujú. porcentajes en calderas, de meter 100% en hornos o lo que sea, Ujú. y muy bien, pero claro, luego escuchar el punto de vista técnico y los riesgos y los miedos que todavía puede haber en ciertas cosas cuando la tecnología no está tan probada, Sí. pues es interesante, sí, señor. Y Ujú. ya también un poco hablando de eso, Sí. incluso los clientes que necesitan esa certeza, bueno, hoy en Ujú. día el interés por el hidrógeno es brutal en muchísimos Sí. sectores, algunos todavía no están listos, no sé, por ejemplo, el tema de los camiones, etcétera, que parecía que Ujú. ya iba a estar aquí mañana y en realidad pues tenemos que esperar unos años. Ujú. Vosotros, bueno, la introducción del hidrógeno, al menos en blending, etcétera, pues sí que puede ser ya una realidad desde el día de hoy. ¿Estáis Ujú. notando mucho interés por parte de clientes y al mismo tiempo, qué es lo que os suelen pedir a la hora bueno, pues de integrar el hidrógeno en sus instalaciones de combustión? Pues el interés, sinceramente, es una locura, ¿no? Es un boom. Nosotros estamos recibiendo consultas prácticamente todas las semanas, por no decirte prácticamente todos los días, pero no solo a nivel nacional, de medio mundo, ¿no? Lo que sí veo también es bastante desconocimiento. O sea, es decir, viene mucha gente diciendo, no, que yo he visto que es el hidrógeno y quiero poner el hidrógeno y, bueno, me parece muy bien, pero ya sabes lo que cuesta esto, ya sabes los problemas, ventajas que te puede acarrear. Entonces, ahí es donde yo veo que todavía no existe una cultura del hidrógeno, ¿no? Sí que estamos recibiendo, sobre todo, bastantes consultas de ciertas empresas o de grandes empresas que quieren, digamos, pues empezar con ello, ¿no? Y te dicen, bueno, vamos a ver si podemos hacer una planta piloto, ¿no? Vamos a ver si podemos utilizar pues este hornito para hacer unas pruebas y tal, ¿no? Lo cual a mí me parece más lógico. Pero hay muchos clientes que te vienen y dicen, no, mira, pásame un presupuesto para cambiar hidrógeno, esto y tal, y bueno, y realmente dices, bueno, pero tú sabes lo que conlleva eso, sabes lo que te supone eso, y realmente no lo saben. Y entonces yo ahí es lo que veo, existe bueno, ha sido como un boom, o está siendo un boom en estos momentos. Parece que además, pues bueno, pues todas las líneas a nivel político apuntan a que se va a ir en esta línea, ¿no? De descarbonización. Pero yo creo que existe, no sé, es decir, nosotros de las consultas tenemos que filtrar un poco muchas veces. O sea, te Claro. vienen, te vienen consultas que ves que dices, bueno, esto lo que me está pidiendo es inviable, ¿no? Desde un punto de vista económico, porque es que hay mucha gente pues que dice, no, voy a poner hidrógeno, bueno, no voy a ser no contaminante, no me voy a gastar un duro, me va a salir baratísimo esto, y eso no es así. Eso ya sabéis vosotros que Ni no, mucho menos. Sí, 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 sí. sí. claro, claro, que lleva otra serie de contratiempos. Entonces, bueno, yo sí veo desde luego un gran interés, ¿no? A nivel industrial. Eh, pero es lo que te digo, bueno, hay bastante desconocimiento y hay muchas consultas que a veces son un poco disparatadas, ¿no? Y esto es lo que os comento, pero yo creo que en los próximos 2, 3 años todo esto tiene que madurar, ¿no? O sea, Sí, 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 totalmente. O sea, nosotros nos encontramos un montón con eso también a la hora de Ujú. plantear cualquier tipo de proyecto, ya sea para Ujú. combustión, ya sea para Ujú. hidrógeno, almacenamiento, pila de combustible, en lugar de, por ejemplo, baterías, que tendría mucho más sentido en algunos de esos casos. Ujú. Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Sí que es cierto que al nivel de maduración de la tecnología hoy y lo que parece que será en los próximos años, muchas de estas ideas pues se quedarán en el cajón. Sí, Y en que dentro del seguramente. mundo de la combustión, Íñigo, y aquí puede ser muy interesante también tu opinión, pues nos hemos encontrado con eso en cierto aspecto. Sí que es cierto que para el calor de alta temperatura,
nosotros tenemos bastante claro que acabará siendo el hidrógeno. No vemos Ujú. otra alternativa. Ujú. De todas formas, también nos gustaría escuchar si tú ves otra alternativa. Y Ujú. sobre todo, en el calor a baja temperatura, bueno, hay una tecnología que esto es tirar piedras contra tu tejado y contra el nuestro, pero Sí, digamos que en favor de la sostenibilidad, que es sí, las bombas de calor, que a nosotros nos sí, parece, vamos, espectacular, pero sí que es cierto sí, que tienen esa limitación, ¿no? Que se supone que hasta 200 grados podrán llegar, mucho más allá, ¿no? sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la generación de calor en industria, tanto a baja temperatura como alta? ¿Y qué alternativas ves que hay? También los hornos eléctricos, quizás las calderas eléctricas, perdón. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, a ver, yo creo que todavía durante mucho tiempo se va a seguir utilizando la combustión, ¿no? Porque existen procesos industriales, bueno, tú has mencionado la alta temperatura, pero incluso dentro de la baja temperatura, yo creo que la bomba de calor, quizás lo veo más para un sector terciario, por así decirlo, ¿no? Yo creo que el sector industrial todavía va a demandar, pues para muchos procesos, no sé, el proceso de secado, pues necesitas gases calientes. Es cierto que, bueno, pues siempre puedes colocar un intercambiador, alguna cosa, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que se va a seguir demandando. Sí es cierto que yo veía en la parte de los combustibles tradicionales ya un estancamiento, ¿no? O sea, una maduración del sector en el cual dices, bueno, existen bastantes limitaciones de crecer. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque el gas natural, a contrario que lo que podía ser un fuel oil, donde el desgaste de los equipos era continuo, etcétera, el gas natural realmente pones un quemador de gas y puede estar 30 años, ¿no? O sea, no sé. Es decir, una vez que se hace una instalación de estas, es difícil. Era un sector ya maduro, yo creo que bueno, sigue siendo un sector donde, bueno, pues el mercado no iba a ampliarse y ha aparecido en juego el hidrógeno, ¿no? Yo creo que el hidrógeno va a dar mucho juego todavía al tema de la combustión, ¿no? A pesar que me mencionas, pues, por ejemplo, soluciones eléctricas, pero bueno, la solución eléctrica en estos momentos sigue siendo más cara que la solución de combustible. Igual no tanto con el hidrógeno, que es más caro, pero estoy seguro que el hidrógeno se va a ir abaratando. Es decir, o sea, como todo, ¿no? Empiezas con una tecnología, pero los costes, porque en el momento en que la tecnología se desarrolle, se van a ir bajando, eso seguro, ¿no? Desde luego. Y Entonces, además, si me permites un comentario aquí, bueno, sí. en muchos de los casos en industria, el acoplamiento directo, por ejemplo, en el Ujú, futuro con células de alta temperatura, con celdas de alta temperatura, será una mayor sí, eficiencia, podríamos ujú, evitarnos el almacenamiento en gran medida, con lo cual esos sí, costes asociados pues también se evitarían. No sé ujú, a qué presión trabajan este tipo de quemadores, pero vamos, un electrolizador SOEL sí. puede sacar a 20-30 bares el hidrógeno, con lo cual no sé si eso ya sería suficiente o no. Nos ahorraríamos también un compresor. Bueno, que sí Sí, que se bueno, estaría más barato. no, trabajan a muy baja presión. De hecho, tenemos que reducirla. O sea, es decir, tendríamos que poner nosotros reductores de presión, ¿vale? Reguladores de presión que existen en el mercado y que nosotros trabajamos pues a medio kilo, por ejemplo, por decirte una cosa. Ah, bueno. Y a un kilo, a un bar en los quemadores grandes. Entonces, sí que ahí, bueno, no tenemos problema. Bueno, al final colocas una reguladora de presión que no deja de ser una válvula y bueno, trabajas, ¿no? Pero sí, ¿no? Evidentemente, lo que tú comentas. Yo, por ejemplo, sí que conozco a escala un poco de laboratorio ya sistemas de producción de hidrógeno, digo a escala de laboratorio, no industrializado, que empiezan a ser compatibles con el gas, o sea, empiezan a poder competir con el gas natural, ¿no? Existe un sistema que es mediante campos electromagnéticos mucho más económico para, digamos, romper la molécula de agua, ¿no? Y también incluso creo que están utilizando láser ahora en esta investigación, ¿no? Fuera parte un poco del clásico electrolizador, que esos también irán bajando, lógicamente, ¿no? Pues porque irán bajando los costes de fabricación, posiblemente sean más eficientes, la tecnología y tal. O sea que yo creo que vamos, en un medio plazo de tiempo, pues posiblemente veamos al hidrógeno ya competitivo. No Sí. hoy en día, pero con lo 2030 es lo que barajamos. Sí, 2030. sí. Bueno, pero 2030 para mí es medio plazo, no es largo plazo, ¿eh? O sea, 2030 no, al final son 9 años que está ahí, es un medio largo plazo y yo creo que sí. Y entonces ahí, bueno, pues ahí yo creo que habrá una transición, o como pasó con el gas natural, ¿eh? O sea, es decir, en los años 80 o 70 y pico, pues todo era gasóleo fuel oil en las industrias, ¿no? O sea, es decir, y llegó el gas natural y hoy prácticamente, por lo menos a nivel nacional, España está gasificada, ¿no? Prácticamente, queda poquito, ¿no? En algunos puntos. Y hay que, pues, se hizo, pues pasó lo mismo, hubo una transición
sobre todo en los años 90, joder, se hicieron instalaciones de gas como un churro, o sea, por todos los lados, ¿no? Y al final, pues hubo esa transición, pues bueno, pues seguramente ahora pasará lo mismo con el hidrógeno. Es posible, ¿no? Hasta que quizás otras opciones renovables, pues, no sé, también sean más rentables, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, Y sí. bueno, hablando de, pues sí, gas natural, hidrógeno, vámonos al blending, que se supone que es esa primera alternativa, ¿no? Esa primera Sí, introducción del hidrógeno vendrá por sí, blending. Blending, para sí. quien no sea familiar con esto, es la mezcla de hidrógeno en gas natural, que por ley en España hoy en día se limita al 5%, aunque, bueno, se supone que en los próximos años podría incrementarse como mucho hasta un 20% en función de cómo Ujú, estén las tuberías ujú, bueno, los compresores, las válvulas, etcétera. ujú, Claro, esto es muy fácil, ¿no? O sea, yo soy una gas y digo, sí, yo arreglo mis tuberías, yo pongo un ujú, 20% de hidrógeno y mis tuberías lo ujú, soportan. ujú, Yo soy un consumidor final y me ujú. dan un gas con un 20%, bueno, un 20%, pues un Sí. 15% menos de poder calorífico, Ujú, que tengo que adaptar mis instalaciones, tengo que adaptar mis ujú. equipos. ¿Es realmente un desafío para los problemas actuales el blending? Perdón, para los equipos actuales el blending. Hay que hacer muchas modificaciones hasta estos porcentajes. ¿Qué es lo que suele soportar el equipo? Eh, Cuéntanos un poco de esto. Vamos a ver, en principio no es un gran reto, digamos, para los equipos de combustión. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo. O sea, sí, realmente se está barajando, yo había oído, bueno, me comentas 20%, había oído 15%, ¿vale? Pues por el tema de lo que hablamos de la fragilización, ¿no? Que puede, pero bueno, quizá aunque sea 20%, pero claro, ten en cuenta que realmente en lo que te afecta a tu calor, al PCI, estamos hablando de tres veces y media, con lo cual realmente tu variación imagínate que es un 15%, pues realmente tu variación de calor va a ser un 5% en esa mezcla, ¿no? Respecto a lo que tenías. Con lo cual, nosotros tenemos visto más o menos que hasta un 10, 15%, quizás 20% tendríamos que ver, realmente no hace falta. Se pueden ajustar los equipos actuales. ¿Vale? Es decir, los equipos actuales podrían servir. Otra cosa ya si, por ejemplo, vamos a un 50%. Ya hay los caudales que vamos a tener de hidrógeno y de la mezcla, pues yo creo que no van a hacer que los equipos no sirvan, ¿no? Es decir, tengamos que sustituir equipos de combustión. Pero realmente con una mezcla, con un dopaje, como yo le llamo, un blending, ¿no? Por ejemplo, pues eso, un 15%, un 20%, estamos hablando que si divides entre 3 nos va a afectar un 5%. Es decir, si nosotros tenemos en España un PCI de gas de 9.100, bueno, pues ese será, yo qué sé, pues, 8.200, yo qué sé, por cierto algo. Entonces, realmente ahí sí, yo creo que habrá que ajustar los equipos, habrá que adaptarlos, pero bueno, no va a ser probablemente necesario la sustitución. En cuanto subamos a porcentajes mayores, sin duda, sin duda. Es una buena noticia, es una buena noticia. Sí, yo creo que ahí no, digamos, de cara al consumidor, por así decirlo, el que se haga un blending no con un porcentaje elevado de hidrógeno, no le va a afectar demasiado, ¿vale? No le va a afectar. Creo, creo que este es el primer dopaje, Íñigo, que empeora el rendimiento. Creo que eso no... Pues sí, sí. Eso sí es verdad, pero emite menos CO2. Entonces o sea, lo tienes que ver por un lado, ¿sabes? O por el otro, ¿no? También tenemos que darnos cuenta que es posible que la penalización que suframos por las emisiones de CO2, lo que haya que pagar por la tonelada de CO2 en los próximos años, compense la pérdida de rendimiento, ¿eh? Es algo que hasta ahora no se había producido, pero que, bueno, no lo sé. O sea, la tendencia es al alza, ¿no? Sí. De los precios. Entonces, puede que llegue un momento que al final incluso se esfuerce para que digas, oye, mira, sí, se empeora el rendimiento, estoy de acuerdo, pero la compensación viene por el otro lado, ¿no? O sea que... Nada, por supuesto. Además, una cosa buena que tiene el hidrógeno, tal como se Mm, plantea, es que los precios van a ser estables. mm, Yo no me quiero imaginar un consumidor final hoy en día viendo cada día cómo sube el CO2, viendo cada día cómo sube el mm. gas o baja el gas, vamos, pero que es imposible predecir algo, ¿no? Sí, 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 está claro, ¿no? Está claro, sí, sí. Eso lo estamos sufriendo actualmente bastante. O sea que... Sí. Y Pero... Íñigo, volviendo mm, al tema del blending que comentas, que será fácil adaptar los equipos mm, para porcentajes bajos, obviamente. sí. ¿Hay diferencia en función de los equipos finales? Si son hornos, calderas, turbinas, Ujú. o No, son fáciles todos. Al final adaptas el quemador. En la parte de combustión será probablemente un ajuste de la relación de aire con el combustible, porque probablemente con Mm, ese porcentaje no
no nos va a variar más que eso, ¿no? Al final los quemadores, bueno, pues tienen unos rangos, ¿no? En el cual tú te puedes mover y esos rangos los pueden absorber, con lo cual en ese porcentaje pequeño a nivel de combustión estoy seguro que no. A nivel de turbina, la verdad que no soy un especialista, no sé, porque son equipos más sensibles, pero no sé si les llegará a afectar. En la parte nuestra realmente será un ajuste, será un técnico que tenga que ir ahí a ajustar probablemente un quemador en los ajustes de relación de combustión, por así decirlo. Pero yo creo que con eso va a ser suficiente. Y desde EM Combustión, ¿qué futuro le veis al incremento del porcentaje en los equipos, al porcentaje de hidrógeno en los hornos? ¿Se empezará con un porcentaje bajo y se irá incrementando poco a poco con los años? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta porque yo lo que detecto no tengo claro. O sea, hay gente que realmente, yo creo que sí va a apostar por el hidrógeno hasta un límite y realmente aún, es decir, va a pagar una etiqueta verde, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo llevo mi label verde, ¿no? En este caso, y hay otros que realmente no lo veo, ¿no? O sea, es decir, primero va a seguir siendo conservador o lo único, bueno, pues quizás llega un momento que por alguna normativa obligues a hacer un blending, ¿no? Pues no lo tengo claro. O sea, es una muy buena pregunta. Yo no sé si va a haber una apuesta real por decir, mira, en algunos casos, oye, voy a colocar un electrolizador, aunque me cueste más, ¿no? Y voy a apostar por generar mi energía con un 100% de hidrógeno o un 80%, un 90%, ¿no? Alto, o realmente vamos a ir poco a poco, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Vamos a dopar la red y vamos a ir ofreciendo eso, ¿no? Al consumidor. No te sabría responder porque realmente no lo tengo claro. No lo tengo claro. Nosotros las consultas que recibimos realmente son más por una apuesta por el hidrógeno, ¿vale? En un porcentaje alto. En un porcentaje alto hablamos de un 60% hoy en día en hornos y un 20% en calderas o... No, nosotros estamos presupuestando proyectos desde un 80% de hidrógeno a un 100%, Arriba. pero unos cuantos, ¿eh? Te hablo igual de los últimos 6 meses, 50 presupuestos en ese sentido. O sea, que te quiero decir, para diferentes empresas, algunas no son de aquí, no son nacionales, otras son del extranjero y tal. O sea, que se ve que hay gente que sí está apostando y luego algunas empresas pues nos dicen, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a hacer una instalación, ¿no? Vamos a presupuestar. Hay mucho proyecto también en poco y más de, ¿no? Esperando un poco a los fondos europeos, a ver si se pueden meter con ello. Pero a nosotros particularmente las consultas que más nos llegan, claro, que también son las que te obligan, ¿no? A cambiar ese tipo de combustión, son en ese sentido, ¿eh? O sea, no... Bueno, pues te digo que no tengo yo muy claro cómo va a ir. Hombre, yo creo que el consumidor final, yo que sé, que está en su casa, que tiene una calderita y que, como tú dices, pues viene Nagas o viene cualquier empresa gasista y le dice que le va a dopar un poco, pues ese sinceramente lo que está pensando es en el dinero. No creo que yo no creo que esté pensando en un tema ecológico, ¿no? Ahora bien, ciertos grupos empresariales yo creo que sí pueden apostar por un tema de una etiqueta de imagen, sí. 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 Así que se habla hoy en día, por ejemplo, Cemex, que había estado haciendo pruebas con hidrógeno, pues que también quiere expandirlo a otras plantas globales, etcétera. Bueno, es algo interesante para las empresas también. Yo lo que sí que tenía entendido es que con los equipos actuales, o sea, sí que en las calderas existía una limitación, ese 15-20% que comentaba, sobre todo también por el tamaño de la caldera, pero yo tenía asumido que en los hornos se podía adaptar con mucha más facilidad y subir el porcentaje sin gran problema. ¿Es una asunción errónea? No, a ver, en los hornos quizás tengas más facilidad porque muchas veces trabajas a más temperatura y el hecho de que de la combustión te genere algo más de temperatura puede ser positivo, ¿no? En una caldera, pero en una caldera, a ver, ahí tenemos que ver cómo se puede hacer para mantener un poco las temperaturas. Una solución es hacer una recirculación de gases, por ejemplo. Es decir, si nosotros, que además va a ser positivo para disminuir los óxidos de nitrógeno. Nosotros, imagínate, pues que el interior de la caldera tú tienes en las tubuladoras finales que, bueno, pues que está previsto que te lleguen los gases a 900 grados, ¿no? Imagínate, metes hidrógeno y te llega a 1050, porque baje algo en contacto con el aire que quede dentro. Evidentemente puedes dañar, por ejemplo, las soldaduras de los tubos, ¿no? De los segundo o tercer paso. Pero si tú, por ejemplo, haces una recirculación de gases, y esa temperatura llama la vas a bajar. Entonces, con lo cual probablemente puedas equilibrar bastante
lo que es ese salto térmico que tenías con el hidrógeno respecto a que tienes con gas natural. Con lo cual, yo, por ejemplo, me inclino, o sea, podríamos utilizar hidrógeno en un porcentaje muy alto entre una caldera existente, por ejemplo, utilizando una recirculación de gases. Con lo cual, bueno, ahí tenemos una solución. ¿Por qué? Pues porque los gradientes térmicos los vamos a controlar mediante ese sistema. Sí que vamos a tener algo más de caudal de gases, lo cual nos va a generar, bueno, pues un poco más de resistencia dentro de los tubos de contrapresión, pero que eso es cuestión de, bueno, de meter un ventilador que tenga más capacidad y ya está, ¿no? No es complicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede apostar tanto en la parte de alta temperatura como en la parte de baja temperatura, existen sistemas para poder trabajar con un porcentaje de hidrógeno alto hoy en día. Perfecto. Pues mira, ya que estamos hablando de alta temperatura y bueno, una cosa que a mí siempre me pareció personalmente muy, muy interesante, nosotros cuando producimos hidrógeno, a partir de la electrólisis del agua, generamos bien hidrógeno, bien oxígeno. Por cada kilo de hidrógeno que generamos, 8 kilos de oxígeno. Eso es. Y yo la verdad que es algo que lo que hemos estado intentando indagar bastante en el tema de la oxicombustión, porque al parecer, bueno, las eficiencias pues suben bastante, la reducción de contaminantes también. Pero claro, es un problema porque al mismo tiempo sube mucho la temperatura de la combustión. ¿Es algo que veis interesante vosotros para implantar en industria? Para ciertos procesos, no para todos, pero para ciertos procesos indudablemente, porque fíjate, por ejemplo, existen lo que son quemadores de oxigas hoy en día, pues bueno, pues para yo qué sé, pues para procesos de estas, por ejemplo, pues yo qué sé, los hornos de frita del sector cerámico, donde necesitas, sobre todo, por ejemplo, en la parte que necesitas hacer una fusión, ¿no? De diferentes elementos, ¿no? Pueden ser los hornos de frita, pueden ser otros hornos de fusión. El vidrio también, creo. De vidrio, evidentemente, también. Entonces, claro, tú ahí estás utilizando un sistema de oxigas porque ahí lo que necesitas es un punto concreto, ¿vale? Donde la temperatura sea muy alta. Entonces, el oxígeno te permite subir a 2000 y pico grados, ¿no? Con lo cual, evidentemente, mejoras tu rendimiento y, como tú bien dices, también reduces emisiones. ¿Eso qué nos va a suponer ahora al tener el hidrógeno? Pues que ese oxígeno, que antes lo tenías que sacar de algún otro lado, o pagarlo, o tener unos tanques o lo que sea, te lo va a generar la propia electrólisis, el propio proceso, ¿no? Del hidrógeno. Entonces, en ese caso y en esos procesos, sin duda yo creo que va a venir muy bien, ¿no? Porque vamos a poder utilizar ese oxígeno. Claro, en el caso de la baja temperatura de una caldera, pues claro, una caldera tú no le puedes meter 2000 y pico grados. O sea, podemos jugar con un diferencial de 100 y pico, pero si no te la fundes, ¿no? Entonces, por eso te digo que serán ciertos procesos de alta temperatura, quizás no en todos, pero en algunos casos puede venir bien. Recientemente nosotros estamos estudiando un caso en el cual pues lo queríamos utilizar también para un tema de generación de gases, pero por ejemplo en el tema de generación de gases la oxicombustión genera muchos menos gases, ¿no? mucho menos caudal. Entonces, bueno, pues en este caso no era factible. Bueno, no sé, va a haber ciertas aplicaciones donde sí va a venir muy bien. Tenemos también que ver y que estudiar, digamos, en vez de oxigas, ese oxidrógeno, qué es lo que pasa en la combustión, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? O sea, a ver qué problema nos puede acarrear, perdón. Y bueno, y ver un poco, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque realmente eso está un poco todavía por estudiar, ¿no? Sí, es un poco lo que decías antes, ¿no? Que también que muchos equipos pues todavía no están del todo estudiados. Incluso nos quejamos mucho de la regulación, ¿verdad? Que, joder, que todavía no tenemos la regulación lista. Es que esto ha llegado muy rápido y bueno, en algunos casos que se ha adelantado a la realidad. Sí, efectivamente. Es que hay cosas que nos vamos a tener que ver en los próximos años, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos 2 proyectos presupuestados y en estudio para estudiar precisamente eso. O sea, es decir, el meter oxígeno con hidrógeno. Pero no lo hemos hecho hasta la fecha. Entonces, pues hombre, a ver, como entiendo yo que todo lo que haces así nuevo, pues lógicamente a la primera no te va a salir perfecto. Entonces tendremos que ir viéndolo, ¿no? Y tendremos que ir estudiándolo. Sí, y otro reto, Íñigo, que se enfrenta a la industria es eso que has dejado caer antes, que es la emisión de los óxidos de nitrógeno. De nada sirve sustituir el gas natural por hidrógeno si cambias el CO2 por óxidos de nitrógeno. ¿Cómo esperas que avance la lucha contra la emisión que se produce en la combustión del hidrógeno?
Bueno, claro, efectivamente, ¿no? Yo creo que es el aspecto, digamos, o la parte más conflictiva de la utilización de hidrógeno, ¿no? Es decir, que hay un Que ya no es concepto tan de... verde, ¿no? Efectivamente, claro, la gente piensa que utilizando hidrógeno no vas a contaminar y no es cierto. No, no emites CO2 y es cierto que la cantidad de CO2 que se emite es mayor, ¿no? En caudal, en kilos hora, por así decirlo, de CO2 que de NOx, pero sigues emitiendo óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tecnología en este caso? Bueno, existen hoy en día, en la parte de combustión nosotros tenemos que seguir desarrollándola con el hidrógeno, bien vía línea recirculaciones de gases que nos hagan bajar las temperaturas de llama y, por lo tanto, la generación de NOx térmico, o bien sistemas de premezcla, que es lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, de hecho, el próximo desarrollo que vamos a probar ahora en septiembre digamos, trabajamos sobre una recirculación de gases con una serie de premezcla en el cabezal, ¿no? Sistemas de premezcla de gases con el propio combustible que hace que baje los óxidos de nitrógeno. En esa línea, a ver todo lo que podemos reducir, ¿no? Bueno, hay un reto, ¿no? Hay un reto de que los fabricantes de quemadores tenemos que intentar, mediante nuestros propios sistemas de recirculación de gases o premezclas, etcétera, ir reduciendo al máximo con nuestros diseños, con nuestros desarrollos, la formación de NOx. La otra solución es irnos a un sistema catalítico de los que se utilizan un sistema SCR, un sistema SNCR, mediante, yo que sé, inyecciones de urea, etcétera, que eso evidentemente lo destruye. Pero bueno, ya nos obliga a otra inversión. Nos obliga a hacer una inyección, o sea, nos obliga a un sistema que al final no deja de ser una reacción química, ¿no? De destrucción de los óxidos de nitrógeno, pero que estas ya están en el mercado y sabemos que funcionan, ¿no? Bueno, yo creo que lo interesante sería que los fabricantes de quemadores fuéramos capaces de bajar hasta un límite importante, bueno, pues para evitar ese tipo de instalaciones que son costosas, ¿no? Es un añadido. Uh-huh. Muy bien. Pues estaremos atentos a ver qué soluciones salen en los próximos meses. Y ya por último, y como siempre hacemos a nuestros invitados, nos gustaría que nos contases ya desde un lado más personal tu experiencia con el hidrógeno. Es decir, ¿qué papel crees que desarrollará este sector y dónde te ves tú aportando en él en los próximos años? Bueno, yo la verdad que tengo bastantes esperanzas. Hoy soy bastante optimista en el sentido de que el hidrógeno, bueno, pues va a ser una pequeña revolución, ¿no? Como fue el gas natural o como han ido O sea, a ver, los cambios de combustibles al final son cambios generales, ¿no? Incluso a nivel de sociedad, bueno, de muchos... Pequeña, no. Bueno, o gran... Sí, sí. O gran revolución, ¿no? Al final son cambios de modos de vida, ¿no? O sea, es decir, pues lo mismo que fue cuando llegó el carbón, que transformó completamente la sociedad, ¿no? Posteriormente el petróleo, pues fíjate todos los derivados del petróleo, ¿no? Y ahora estamos en otra línea, ¿no? Entonces, probablemente sea como tú dices, una gran revolución. Y yo creo que nosotros, pues como una empresa, que al final pues, no deja de ser una empresa pequeña, pero muy especializada, ¿no? En algo que es la combustión, pues yo creo que tenemos un papel importante y un rol importante que jugar, ¿no? Porque en definitiva, de la tecnología que nosotros desarrollemos se va a beneficiar pues una gran parte del tejido industrial y sin duda, bueno, la sociedad como tal en la medida en que seamos capaces de contaminar menos, ¿no? Tanto, por supuesto, ya con el hidrógeno eliminemos el CO2, pero en la emisión de los NOx. Y bueno, yo la verdad que soy bastante optimista, estoy bastante esperanzado en que nosotros juguemos un factor, o sea, seamos no sé, un actor importante en los próximos años, ¿no? Sin duda. Pues por supuesto que sí, que lo seréis. Íñigo, hasta aquí todo lo que teníamos preparado para preguntarte. No sé si quieres decir algo más. Nada, que de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por hacernos un hueco, que sabemos que estáis, bueno, todo el sector está hasta arriba últimamente. Y de verdad que lo agradecemos un montón porque además es súper interesante todo lo que nos has contado. Yo creo que mucha gente es ajena al mundo de la combustión industrial y sobre todo porque además como que muchas empresas de las que están entrando son desarrolladores de renovables y esto pues escapa un poco a lo que es su expertise y de verdad que se aprecia un montón porque además es muy, muy enriquecedor. Así que muchas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que habéis presupuestado. Pues muchas gracias a vosotros, Bryce, Javier, y nada, felicitaros por este tipo de
no sé, de programas, de iniciativas, ¿no? Que al final no deja de ser una divulgación técnica y que vamos, os auguro yo mucho éxito con vuestros proyectos y con este tipo de iniciativas, ¿no? Y agradecido, lógicamente, de estar aquí. Muchas gracias, Íñigo. Un abrazo, Íñigo. Gracias, un abrazo. Gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con Íñigo, quien nos ha contado datos muy interesantes de cómo es la industria del hidrógeno y la combustión. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, porque es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.